La energía renovable es la estafa en la que todos caímos. Frente a las costas de Yorkshire se alza Hornsea Project One, el titán de los parques eólicos marinos. Desde 1919, este coloso energético alimenta a más de 1 millón de hogares británicos, ostentando el título del parque eólico offshore más grande del mundo. Pero esta hazaña verde tiene su precio. Los ciudadanos del Reino Unido están pagando un costo adicional significativo, estimado en miles de millones de libras en sus facturas energéticas a lo largo del tiempo. Y aquí surge la pregunta: ¿este sacrificio económico realmente salvará nuestro planeta? La realidad sobre las energías renovables podría sorprenderte. La comunidad científica es contundente. El 97% afirma que el cambio climático es una amenaza presente que necesitamos enfrentar hoy. Sus efectos ya están entre nosotros, causando graves impactos en la salud humana. En 2024, el planeta experimentó 41 días adicionales de calor extremo y peligroso, cobrándose miles de vidas prematuras. Un cambio de apenas 1.5 grados Celsius en la temperatura global podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte para todas estas personas. Los activistas dedican su vida a dos cosas: tiñéndose el cabello y protestando incansablemente contra los gobiernos por su aparente inacción frente al cambio climático. Sin embargo, tanto activistas como gobiernos juegan papeles cruciales en esta historia. Un número reducido de países han escuchado el mensaje con claridad y están liderando la transformación energética del planeta, invirtiendo miles de millones en energías renovables. Alemania destaca especialmente. Entre el 40 y 50% de su energía proviene de fuentes renovables: solar, eólica e hidráulica. ¿Es este el camino correcto? Analicemos más de cerca su fuente preferida: la energía eólica. Las turbinas eólicas son fantásticas para reducir emisiones de dióxido de carbono, todos lo sabemos. Sin embargo, su fabricación genera una huella de carbono considerable durante la producción de sus enormes estructuras de acero y palas de aluminio. Aunque compensan esta deuda de carbono en aproximadamente 6 meses a 1 año, el problema real es que una baja huella de carbono es prácticamente su único beneficio. Son verdaderas máquinas letales para la fauna voladora, superando incluso al Duque de Wellington en el día de Año Nuevo. Los números son alarmantes. Cientos de miles de aves y más de 1 millón de murciélagos perecen anualmente por las aspas de estas turbinas. Si bien los científicos trabajan en soluciones mediante tecnologías y ubicaciones más seguras, el desafío persiste. La energía solar tampoco está libre de controversias. Los paneles de buena calidad tienen una vida útil de 20 a 25 años, pero el mercado está inundado de alternativas chinas baratas que apenas duran 5 años. El verdadero problema son sus componentes tóxicos: plomo, cadmio y cromo. Sustancias que, a diferencia de los residuos nucleares, mantienen su toxicidad eternamente. Cuando los paneles se rompen, algo que ocurre con frecuencia, estos venenos se filtran al suelo y a las fuentes de agua públicas. Peor aún, carecemos de protocolos seguros para su eliminación. La mayoría termina en países en desarrollo que ya reciben millones de toneladas de nuestra basura tecnológica, regiones que no tienen forma segura de manejar esta toxicidad. Aunque estos son problemas iniciales que podrían resolverse con mejores protocolos y tecnología, tanto la solar como la eólica enfrentan un desafío ineludible que ningún avance tecnológico puede solucionar: su intermitencia. En algunas ubicaciones, solo generan energía el 10% del tiempo. Incluso las instalaciones más eficientes apenas alcanzan un 30% de rendimiento óptimo. Si bien es cierto que la mayoría produce algo de energía el 75% del tiempo, necesitamos respaldo constante de fuentes tradicionales como combustibles fósiles o energía nuclear. Las baterías podrían ser la solución del futuro, almacenando el excedente de energía renovable para los momentos sin viento o sol. Pero la tecnología actual está muy lejos. La batería más grande del mundo, construida por Tesla en Australia, apenas puede mantener 30.000 hogares durante 1 hora, sin enormes y costosas matrices de baterías distribuidas por todo el país. Una verdadera monstruosidad. Las renovables enfrentan limitaciones inherentes aparentemente insuperables.
Las centrales nucleares y de combustibles fósiles comparten un principio básico fascinante. El combustible genera calor, produce vapor que mueve una turbina gigante, la cual impulsa un generador que crea electricidad. Y cuando digo turbina gigante, hablo de algo verdaderamente colosal. Estos titanes suelen pesar más de 100 toneladas de acero sólido. Su inmensa masa ofrece beneficios cruciales, principalmente en redundancia. Las plantas nucleares producen energía las 24 horas del día, los 365 días del año, deteniéndose solo cada 2 años para recargar combustible. Pero ¿qué sucede en una emergencia? ¿Qué pasa si todas las plantas del país fallan simultáneamente? Sorprendentemente, la energía no se cortaría instantáneamente. Gracias a la inmensa masa inercial de estas turbinas giratorias, la fuerza centrífuga mantiene la rotación y la generación de energía durante varios minutos sin entrada de vapor, dando tiempo vital para reiniciar los sistemas. Por esto los cortes no planificados por fallos en plantas son extremadamente raros. La mayoría ocurren por problemas climáticos en otras partes de la infraestructura. El impacto ambiental es otra cuestión crítica. La construcción de parques eólicos y solares requiere arrasar áreas inmensas, típicamente más de 5.000 metros cuadrados, eliminando toda vegetación y vida silvestre. El daño al ecosistema es devastador. Para alimentar un país como el Reino Unido exclusivamente con renovables, necesitaríamos sacrificar hasta el 25% de su territorio. Los números son reveladores. La energía eólica produce apenas 2.5 vatios por metro cuadrado, mientras que la nuclear genera 1.000 vatios en el mismo espacio. La diferencia en eficiencia es abrumadora. Los parques eólicos marinos podrían ser una alternativa, aunque todavía desconocemos sus efectos a largo plazo en la vida marina. El Reino Unido tiene planes ambiciosos, 271 parques eólicos programados para la próxima década, con aproximadamente la mitad ya en construcción. Sin embargo, solo 25 serán marinos, aunque estos tienden a ser significativamente más grandes. Esto nos lleva a una pregunta filosófica crucial. Al destruir vastas extensiones de naturaleza para construir renovables, ¿no estamos destruyendo el mismo mundo natural que pretendemos salvar? Hablemos de seguridad con datos concretos. Los combustibles fósiles encabezan las estadísticas más sombrías. El carbón causa 100.000 muertes por petavatio hora, el petróleo 36.000, la biomasa 24.000 y el gas natural 4.000. Y esto sin contar los millones que fallecen anualmente por la contaminación atmosférica que generan todas estas fuentes. Entre las fuentes neutras en carbono, las cifras son igualmente reveladoras. La hidroeléctrica registra 1.400 muertes por petavatio hora, la solar 440 y la eólica 150. Aunque debemos mencionar que faltan datos completamente fiables sobre las muertes por turbinas eólicas. Pero aquí viene la sorpresa: la energía nuclear, incluyendo Chernóbil, Fukushima y Three Mile Island, solo registra 90 muertes por petavatio hora. La energía nuclear carga con un estigma público profundamente negativo. No es sorprendente, dada su asociación con armas nucleares y el desastre de Chernóbil. Pero las estadísticas no mienten. Es por mucho la forma más segura de producción de energía confiable que tenemos hoy. La energía nuclear y la mala prensa van de la mano como Greenpeace y la propaganda, y muchos países han estado desmantelando sus reactores nucleares a favor de las renovables. Pero, en un giro irónico del destino, la energía nuclear podría ser precisamente la fuente que salve nuestro planeta. La fisión nuclear es inmensa y aterradora, pero sus beneficios son innegables. Las plantas nucleares producen 0 emisiones de dióxido de carbono. Su único subproducto son los residuos nucleares que, a diferencia de los desechos de otras formas de energía, están 100% contenidos y no se filtran al medio ambiente. Además, estos residuos pueden reciclarse y reutilizarse en los reactores múltiples veces. Es cierto que la minería y el enriquecimiento de uranio utilizan combustibles fósiles y generan dióxido de carbono, pero cuando promediamos todo el ciclo de vida de una planta, un reactor nuclear y sus industrias relacionadas producen solo 65 gramos de dióxido de carbono por kilovatio hora. Aproximadamente lo mismo que las granjas eólicas considerando su fabricación y mantenimiento. Y podría ser incluso menos. Desde 1987, existe un fascinante programa entre Rusia y Estados Unidos, el desmantelamiento mutuo de armas nucleares. Cada año,
Las viejas ojivas se retiran y desmontan sistemáticamente, creando un flujo constante de uranio altamente enriquecido, que las plantas nucleares pueden utilizar para generar energía, evitando por completo la necesidad de minería y enriquecimiento, y por ende, las emisiones de dióxido de carbono. Los escépticos argumentan que las plantas nucleares conducen a la proliferación de armas atómicas, pero la realidad es exactamente la opuesta. La mejor manera de reducir el arsenal nuclear mundial es construyendo más reactores nucleares. En 2013, el 19% de las necesidades mundiales de energía nuclear se cubrieron con uranio 235 proveniente de ojivas desmanteladas. Veamos dos países que han tomado caminos completamente opuestos. Alemania ha apostado fuertemente por las renovables, desmantelando 17 de sus reactores nucleares. El gobierno de Merkel se comprometió a eliminar todos sus reactores nucleares para 2022. Hoy, solo el 6% de su energía proviene de fuentes nucleares. En el otro extremo del espectro, Francia ha invertido masivamente en energía nuclear como su fuente principal. Actualmente opera 56 reactores activos y más del 70% de sus necesidades energéticas se cubren con energía nuclear. Los resultados son reveladores. Las emisiones de dióxido de carbono per cápita de Alemania son más del doble que las de Francia. Y en términos económicos, los hogares franceses disfrutan de costos energéticos mucho más bajos, pagando solo 0.1799 euros por kilovatio hora, mientras los alemanes pagan casi el doble, 0.3 euros por kilovatio hora, el segundo más alto de Europa. Significativamente, los costos energéticos de Alemania han aumentado un 50% desde que comenzó su gran impulso hacia las renovables. No pretendo desacreditar las energías renovables. Creo firmemente que tienen un papel importante en la salvación del planeta. Pero quizás su rol debería ser más modesto que el que estamos contemplando actualmente. Si no hay un beneficio abrumador sobre la alternativa, ¿vale la pena llenar nuestros hermosos paisajes de gigantescos y molestos molinos de viento? La humanidad tiene desde los años 40 la forma de energía más limpia y económica a su disposición. Y hasta que la fusión nuclear se convierta en realidad, deberíamos invertir más en la fisión nuclear para reducir los gases de efecto invernadero, sin necesidad de destruir miles de kilómetros cuadrados de nuestro hermoso planeta para llenarlo de licuadoras de aves. Pero, ¿y si la energía nuclear pudiera mejorar aún más? ¿Qué tal si pudiera producir poco o ningún residuo y ser completamente segura y a prueba de colapsos? Bueno, tal vez pueda. En 1950, el físico indio Homi Bhabha propuso que quizás otro combustible, además del uranio 235 y el plutonio 239, podría usarse para la fisión nuclear, el torio. Este metal radiactivo es 4 veces más abundante en la Tierra que el uranio. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos desarrolló un diseño de reactor que utilizaba torio como combustible, un reactor de sal fundida, y el primer reactor experimental de su tipo se construyó en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, generando electricidad exitosamente entre 1965 y 1969. Sin embargo, el gobierno estadounidense decidió que el futuro de la energía nuclear estaba en el uranio y no en el torio, y así, prácticamente todos los reactores del mundo desde los años 60 han utilizado combustible de uranio. Existen múltiples razones por las que el uranio fue elegido como el combustible de fisión predeterminado sobre el torio, pero una de las más significativas fue que el uranio produce mejores bombas. Las plantas de enriquecimiento de uranio generan uranio altamente enriquecido que puede utilizarse tanto en ojivas nucleares como en la generación de energía. El torio, aunque también puede emplearse para armas nucleares, resulta mucho más difícil e ineficiente para este propósito. Pero esta no es la única ventaja de la energía basada en torio sobre el uranio. Los reactores de torio producen significativamente menos residuos nucleares. Según un científico chino, la reducción podría ser de hasta 1000 veces. Además, como el torio natural puede utilizarse directamente como combustible, no requiere el costoso proceso de enriquecimiento. Y las ventajas continúan. Otro diseño innovador, conocido como el reactor de fluoruro de torio líquido, incorpora un sistema único que, según sus defensores, lo hace virtualmente a prueba de colapsos.
La causa más frecuente de los colapsos en los reactores actuales de uranio son las temperaturas excesivamente altas y fuera de control, generalmente debido a fallos de energía que resultan en refrigeración insuficiente. El reactor de fluoruro de torio líquido aborda este problema con una solución ingeniosa. Contiene un tapón en la base del reactor diseñado para derretirse si la temperatura se eleva demasiado, provocando que todo el combustible se drene automáticamente hacia un tanque de almacenamiento seguro subterráneo, lo que en teoría debería prevenir cualquier colapso catastrófico. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Como señala el escritor científico Richard Martin, el torio podría proporcionar una fuente de energía limpia y efectivamente ilimitada mientras alivia todas las preocupaciones públicas: proliferación de armas, contaminación radiactiva, residuos tóxicos y combustible que es tanto costoso como complicado de procesar. Sin embargo, como toda tecnología prometedora, el torio tiene sus críticos. Algunos argumentan que, dado que aún es altamente experimental y no ha sido probado a gran escala como los reactores de uranio, no podemos confiar plenamente en él todavía, y quizás no cumpla todas las promesas. Pero la única manera de verificar si el torio es verdaderamente la gallina de los huevos de oro de la energía limpia es ponerlo en funcionamiento real, generando energía para los consumidores. Y eso es exactamente lo que India está haciendo ahora. Siendo uno de los países con mayores reservas naturales de torio, India se ha comprometido a satisfacer el 30% de sus demandas energéticas con reactores de torio para 2050. Mientras Gran Bretaña, Francia, Canadá, Estados Unidos, China y otros países investigan el potencial del torio como fuente de energía, India es el único que tiene un plan concreto, aprobado y financiado por el gobierno, para impulsar la producción de energía basada en torio. Su meta es ambiciosa: tener más de 60 reactores de torio operativos para 2025. Considerando que India es el tercer mayor contaminador del mundo, esta iniciativa parece un paso necesario que podría ayudar a preservar nuestro planeta un poco más. Casi el 30% de las emisiones globales de carbono provienen de este país. No es sorprendente cuando descubrimos que un asombroso 55% de su producción energética depende del carbón. En contraste, solo un modesto 4% de su energía proviene de fuentes nucleares, según datos de 2018. No estoy sugiriendo que abandonemos todas las formas de energía excepto la nuclear. Las renovables, incluyendo la eólica y solar, tienen un papel fundamental y beneficioso en la salvación de nuestro planeta. Sin embargo, todas las naciones deberían priorizar la eliminación de la producción energética basada en carbón. Este combustible es horrendamente ineficiente. Se necesita quemar cantidades enormes para obtener una energía irrisoria, liberando toneladas de dióxido de carbono en el proceso. Además, mata a millones de personas cada año debido a la contaminación y está acelerando la destrucción de nuestro planeta. Mientras los países desarrollados buscan alternativas al carbón, quizás no deberíamos descartar precipitadamente la energía nuclear en favor de las renovables. Las energías renovables pueden ser la opción de moda y popular actualmente, pero eso no necesariamente las convierte en la mejor solución. Gracias por su atención.